Bienvenidos nuevamente amigos a nuestra serie de estudios bíblicos La Fe de Jesús. En esta oportunidad desarrollaremos la lección número 5. Antes de continuar con nuestro estudio, te invito a que inclines tus rostros y nuevamente pediremos la bendición de Dios para iniciar este estudio. Amado Padre que estás en los cielos, nuevamente pedimos tu Santo Espíritu en medio de nosotros, que al estudiar, que al aprender, que al leer tu palabra, seas tú quien nos puedas hablar. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El estudio número 5 presenta una pregunta interesante. ¿Hay salvación para mí? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la salvación? Y para poder entender este tema, vamos a entender primero y a conocer cuáles son las terribles consecuencias del pecado. La pregunta 1 dice así: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos capítulo 5, versículo 12 dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lamentablemente, la consecuencia final del pecado es la muerte. La pregunta número 2 dice de esta manera: ¿puede el hombre resolver el problema del pecado solo? ¿Será que el hombre tiene condiciones para solucionar el problema del pecado? Jeremías capítulo 2, 22 dice de esta manera: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es interesante, pero Jeremías dice: aunque te laves, aunque te frotes, la mancha del pecado permanecerá. El hombre solo, por sus propias fuerzas, por sus propias condiciones, ¿puede solucionar el problema del pecado? Lamentablemente no. El hombre necesita de alguien, necesita del mayor sacrificio para poder tener la seguridad de limpiar los pecados de su vida. Mira esta imagen. Jesús por eso salva al pecador. La pregunta 3 de nuestro estudio dice así: ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? El versículo que está en San Juan 3:16, estoy seguro que lo conoces. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo previsión. Y la previsión que hizo fue a través de Jesús, su Hijo. Él fue enviado a esta tierra con la misión de salvar, de rescatar lo que se había perdido. La respuesta de la pregunta número 3 es sí, dio a su Hijo Jesús. La pregunta 4 dice de esta manera: ¿cómo describió Jesús su misión? Lucas 19:10 da el título perfecto y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios, por medio del libro de San Lucas, describe con 2 palabras claves la misión de Jesús: buscar y salvar al perdido. Ese fue lo más importante de la misión de Jesús. Qué bendición, ¿no? La pregunta número 5 dice: ¿cometió Jesús algún pecado? Miren lo que dice el libro de Hebreos 4:15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero el texto termina diciendo: pero sin pecado. Jesús es nuestro ejemplo en todo, nuestro guía. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. La respuesta entonces es esta: no. Jesús fue tentado en todo, pero no cometió ningún pecado. La pregunta número 6 dice de esta manera: ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Ustedes recuerdan el texto: porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Isaías 53, versículo 3 y 7 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El texto continúa y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué texto más importante? ¿Cómo describe lo que pasó Jesús? El sufrimiento, el dolor, la angustia que pasó Jesús, todo por amor a nosotros. La respuesta número 6 dice: pagó sacrificando su vida como un cordero, muriendo por el pecador. La pregunta número 7 dice de esta manera: ¿qué acto asegura nuestra salvación? ¿Qué es lo que asegura, que nos da certeza para nuestra salvación? Primera de Corintios 15, versículo 20 hasta el 22 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, todos en Cristo serán vivificados. Qué texto más precioso. Así como en Adán el pecado entró y todos tenemos que pasar por la muerte, en Cristo todos somos vivificados. La respuesta a nuestra pregunta número 7 dice: su resurrección garantiza nuestra salvación. Es la garantía que nosotros tenemos, la razón de victoria que nosotros tenemos. Seguramente tú estás estudiando la Biblia y te preguntas: ¿hay alguna garantía? Es esta, la resurrección. Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado, y eso es lo que nos da a nosotros la fuerza de voluntad para querer estar con Él por la eternidad. La pregunta número 8 dice de esta manera: ¿cuál es el resultado de entregarle la vida a Cristo? En 2 de Corintios, el capítulo 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa con nosotros? Ser una nueva criatura, una nueva vida, es lo que nos ofrece Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo fue el sufrimiento de Jesús? No sé si alguna vez viste a alguna persona sufriendo en la calle, pidiendo alguna limosna, padeciendo una enfermedad. Estoy seguro que tu corazón se entristeció, se sintió afligido, porque nosotros como seres humanos muchas veces lo que vemos nos pone triste, nos preocupa, a veces compartimos el dolor. Ahora quiero llevarte a imaginar algo. Imagínate Jesús muriendo en la cruz. Fue lastimado, fue escupido, fue maltratado, insultado. Llevó sobre sus espaldas una cruz pesada. Recibió golpes y látigos que destrozaron su piel, que destrozaron su cuerpo. Pero no porque lo merecía, sino porque Él quería que tú y yo tengamos la seguridad de la salvación. Por eso mi decisión debe ser esta. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Jesús murió por mis pecados. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón. ¿Has entendido tu decisión? ¿Qué palabras más profundas? Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Todo lo que hizo, todo lo que vivió, todo lo que sufrió, lo acepto, porque es un regalo otorgado de Él para mí. Pero no solamente eso, el Señor quiere que al aceptarlo, yo también le entregue mi vida y mi corazón. Es la única forma de aceptar ese regalo, entregándole mi vida y mi corazón. Por eso quiero invitarte a que tomes esa decisión. Te aferres a ese sacrificio tan lindo que hizo por amor a ti y le entregues tu corazón y tu vida.
Esa es tu decisión. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima lección.